soft, competencias que realmente no son soft, pero bueno. Y aquí tenemos competencias instrumentales de capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización, comunicación oral y escrita, gestión de información, resolución de conflictos, competencias interprofesionales. Luego estos van a tener acceso a los PowerPoint, imagino, ¿no? O sea, capacidad crítica y autocrítica, trabajo en equipo, habilidades interpersonales, compromiso ético o aplicar conocimientos a la práctica, habilidades sistémicas, adaptación a nuevas situaciones, habilidad para trabajo autónomo, diseño y gestión de proyectos, iniciativa, etc. ¿En qué materias del currículum médico se atienden a estas competencias? Bueno, la respuesta claramente es que esto está bastante lejos de los currículums habituales. Luego tenemos el documento de los valores del médico que ha preparado la CEFORMEC, ¿no? la Fundación de Educación Médica, ¿no? Y aquí hablamos de los valores del médico como persona, de respeto, autonomía y dignidad de la persona, compasión, receptividad, etcétera, etcétera. De los valores del médico como médico. Este es un documento que les recomiendo a todos, el que no se lo haya leído, que se lo lea a ustedes también, porque es interesante, aunque no lo parezca. Medicina y trabajo en equipo. Y finalmente los valores de la profesión que debe asumir el médico. Y ahí está pues el ejercicio colegiado, la autonomía, el reto de convertirse en un médico socialmente responsable, el compromiso, etcétera. Claro, no hay ninguna forma estructurada en ninguna facultad de medicina de España donde las competencias transversales y los valores del médico se vehiculicen de una forma específica en los estudios. Nosotros hemos hecho unos intentos que yo les cuento como experiencia, la parte positiva y la parte negativa, que la tiene muy potente, sobre unas asignaturas que teníamos en la Facultad de Medicina sobre aspectos éticos, legales y humanísticos de la medicina y comunicación asistencial 1, 2 y 3, que se impartían en el segundo año, en el primer semestre y en el segundo semestre. Y les voy a explicar cómo estaban organizadas las asignaturas, porque era una asignatura dirigida específicamente a intentar tener en cuenta estas competencias transversales y estos valores. Las asignaturas se componían de diferentes actividades. Una de las cosas, por ejemplo, era muy pocas clases, realmente del orden de 10 o 12 clases, y los alumnos tenían que hacer un portafolio en la wiki dentro del campus virtual, en el que tenían que resumir en un párrafo corto de 2 o 3 o 4 líneas lo más interesante que habían aprendido en esa clase. No un resumen de la clase, los apuntes de la clase, sino reflexione usted sobre todo lo que ha aprendido, qué es lo que más le ha llamado la atención. Y esto se iba quedando registrado y lo podían ver también el resto de los alumnos, aunque realmente no lo veían, pero por lo menos el profesor sí podía saber lo que tal. Los foros de discusión. Verán luego en la calificación que para tener una puntuación específica en la facultad tenía que participar en los foros de discusión sobre los aspectos éticos y humanísticos, etcétera, de lo que se iba dando en clase. Había que participar al menos 3 veces para conseguir el punto. En la práctica había un 20% de alumnos que participaban 3 veces, pero el otro 80% se enganchaban en la discusión y ellos mismos presentaban muchos de los casos sobre la materia que se estaba explicando de bioética, de ontología y profesionalismo. Películas. Poníamos 2 películas de discusión, una del primer trimestre, que era El Doctor, película de serie B, mala a rabiar, pero que es un mini tratado de bioética en el que los alumnos las veían y tenían que hacer un ensayo crítico. En aquella época no había inteligencia artificial, o sea que tenían que hacerlo, pero se lo copiaban también, en fin, sobre lo que aparecían, los valores que aparecían en la película, positivos y negativos. Luego se trabajaba con el Código de Ontología Médica, en aquel caso del de 2011, porque no se había aprobado todavía este, y con el Buen Quehacer Médico, que tiene una parte muy interesante de ejemplos positivos y negativos, ¿no? Entonces, con esto tenían que presentar en el primer trimestre un caso ético positivo, esto está copiado aquí de don Rogelio Altisén, inventado o de un ejemplo suyo de su familia o de una serie de donde quisieran, en el que se viera una relación entre el médico y el paciente positiva y donde se recogían los valores de la profesión y tenían que justificar
el caso, por qué era positivo, qué valores estaban incluidos y cómo esto estaba recogido tanto en el código deontológico como en el buen quehacer médico. Además teníamos un curso online de ética médica, el curso de la Asociación Médica Mundial, que es un curso online que lo habíamos montado sobre la plataforma educativa de la facultad, pero que también está en inglés en el Colegio de Médicos de Noruega y que luego te dan un titulito de que has hecho un curso de ética médica con el Colegio de Noruega y entonces, bueno, tenían que hacer ese curso, que es un curso bastante sencillo, es básico, pero es las cosas básicas de ética médica. Y otra actividad muy interesante que teníamos en marcha eran seminarios senior. Todos los años invitábamos a 2 o 3 médicos jubilados, los popes de la medicina en Tenerife, a los que les pedíamos que les contaran a los alumnos de medicina su vida y qué le dirían ellos a los alumnos de medicina. Realmente fue absolutamente reconfortante tanto para ellos, los ponentes, como para los alumnos que se quedaban embobados cuando decían, no, y entonces yo me fui a Suecia con el equivalente a 300 euros y la primera noche, y entonces, ¿no? El pope de la neurocirugía. En el segundo semestre repetíamos algunas de las actividades. Tenían que preparar un caso ético, en este caso negativo, en el que se vieran contravalores y por qué era negativo y por qué iba contra el código deontológico y el buen quehacer médico. Y para explicar el código deontológico yo me dediqué a hacer vídeos porno. Vídeos por no dar clase, vamos. En vez de explicar el código deontológico, capítulo 27, dividimos la clase en grupos, 26 grupos de 3-5 alumnos, y cada grupo tenía que preparar una presentación de como máximo 10 minutos en formato absolutamente libre sobre la parte del código que le tocaba, ¿no? Pues ahí están los capítulos del código, los grupos, y a cada grupo le tocaba pues el artículo 14 y 15 en la página 15 y 16, y entonces tenía que explicar que en esa presentación decir qué decía el artículo del código, aplicarlo a una situación concreta y explicarlo al resto de los alumnos. La mayor parte de los alumnos hicieron vídeos, aunque también hubo alguno que hizo un roleplay en clase o cosas así, realmente muy imaginativos. Y los vídeos están colgados en una página web, en YouTube, en una de estas de YouTube que se llama Bioética, Deontología y Profesionalismo. Ahí hay algunos de los vídeos, los iniciales. Algunos actuaban ellos, otros hacían dibujos animados, otros, o sea, realmente la capacidad imaginativa de los alumnos era espectacular. De forma que cada día en clase presentábamos 3 vídeos, los alumnos de ese vídeo explicaban el código y el resto de los alumnos también votaban con el sistema de los teléfonos que les había parecido. Con lo cual teníamos la clase llena, los alumnos repasaban el código deontológico, pero lo repasaban desde un punto de vista mucho más cercano, explicado por ellos mismos. Y finalmente, algunos años, no todos teníamos dinero para esto, y hacíamos simulación de pacientes con un actor que luego les decía algunas de las cosas. Esta asignatura además tenía una parte de comunicación científica y aquí con las profesoras del Departamento de Filología Inglesa tenían un Reading and Writing Stage, redacción de un abstract a partir de un artículo no publicado, luego tenían que hacer un póster y defenderlo en inglés sobre un dato científico. También son tipo de competencias transversales de abstracción, de hacer el abstract, de trabajar con el póster, de hacer la presentación, etcétera, etcétera. Bueno, como la evaluación es lo que cuenta a la hora de la enseñanza, pues aquí vemos la forma de calificar la ELCA 1. Había una parte de Historia de la Medicina que era más 20 clases de Historia de la Medicina y un examen oral de Historia de la Medicina, pero si hacías el curso de la Asociación Médica Mundial de Ética Médica tenías 3 puntos, si hacías el portafolio 1 punto, si hacías el caso ético 1 punto, si participabas en el foro 1 punto, y en la segunda parte evaluación del caso ético 2 puntos, ensayo sobre la película 2 puntos, las presentaciones del código 3, evaluación del astra del portrait científico 2 y prácticas de comunicación. De forma que no había examen formal. Es una asignatura por cromos y además cada cromo vale poco.
O sea, que realmente yo podía dejar de hacer una cosa o no hacerla, no era obligatorio. Es verdad que jugamos a favor de que el estudiante y la estudianta de medicina son, por definición, o mejor dicho, por selección, personas con un problema mental importante de neurosis obsesiva. Entonces, como son neuróticos obsesivos, hacían todo porque si no conseguían el último punto no podían sacar el 9 que necesitaban para la nota del MIR dentro de 5 años cuando me presente, ¿no? Entonces, pero realmente si usted no quería hacerlo, no lo haga, ¿no? La realidad es que ellos se motivaban a ir consiguiendo esas pequeñas metas y a ir consiguiendo esas calificaciones. Y lo mismo en estaciones de COE, en el que había una de comunicación y profesionalismo, escribir un resumen corto en inglés para un médico, para un paciente extranjero, veíamos profesionalismo, idioma, etcétera, y luego algunas estaciones de bioética con los estos de Mónica Lalanda, el de la tripalgia, ¿no? El que tenían que identificar los errores que aparecían en ese cómic, no me voy a parar, pero o este otro de la ética profesional confidente necesario, quién de los diferentes miembros del hospital tenía derecho a saber los datos de la paciente, ¿no? Bueno, esto es el tipo de actividades que hemos estado haciendo durante bastantes años para la formación de ética, de ontología y valores en los estudiantes de medicina. La idea cuando se hizo el plan de estudios es que estuvieran en segundo, tercero y cuarto, quinto, de forma que hubiera un continuo. Al final, las peleas intestinas hicieron que se quedara solamente las 2 asignaturas en segundo. Es verdad que es antes de que aparezca el diablo en cuarto, ¿no? Pero luego yo doy clase en quinto y reconozco que lo que quedaba de las clases era muy poquito. Espero que se hubiera quedado un poco más impregnado. La mala noticia es que hace 3 años o 4 años hubo una actualización y cambio del plan de estudios, muy preocupado el nuevo equipo de Canal porque habíamos bajado puntos en el MIR y entonces estas asignaturas desaparecieron, se convirtieron en una asignatura de 3 créditos de ética en primero de medicina en el primer semestre y que el resto de los créditos se fueron a reforzar las asignaturas en las que en el MIR estábamos más flojos. Ergo, no es solo la buena voluntad, sino que también están los problemas estructurales. Bueno, el buen quehacer médico, les recomiendo todo esto, aquí estamos en la Escuela de la Profesión Médica, que les voy a contar de estos 2 documentos fundamentales, de los coloquios fantásticos que están ahí colgados y del curso del buen quehacer médico en acción, que también es espectacularmente bueno. Y aquí, rápidamente, las diferentes técnicas que les he presentado, cómo van cubriendo competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas, de forma que se van cubriendo ese tipo de docencia no reglada que estaba antes. Quiero terminar con 2 palabras de la reunión de la que venimos Mariola y yo, porque creo que es muy útil. Es sobre DIPEX Internacional. Esto es un proyecto de una asociación de investigadores, especialmente en ciencias cualitativas, que estudian la experiencia de las personas sobre la salud y la enfermedad, y la misión es mejorar la comprensión de las experiencias personales de salud para el beneficio de los pacientes, de las familias, de la comunidad, de los investigadores y del sector sanitario. Y es una metodología muy bien desarrollada, muy estricta, muy bien. Tiene un poco la idea de la colaboración Cochrane, en la que la metodología es esencial, pero luego cada equipo va haciendo lo suyo. Estos son los países que estábamos reunidos antes de ayer. Bueno, hoy están todavía reunidos en Praga con este grupo y cada uno de esos países está haciendo sus módulos y estos son los módulos que tenemos en España. Ya hay publicados y pueden acceder uno sobre experiencia en el trastorno de déficit de atención, diabetes tipo 2, cuidados paliativos, experiencia sobre hipertensión o salud reproductiva, en la que cada uno de estos módulos es el resultado del análisis y cualitativo de 40, 60, 80 entrevistas con pacientes en los que se extrae qué es lo que es relevante para ellos, acompañado con alrededor de 100 videoclips de medio minuto, 1 minuto, en el que se va explicando cuál es el punto de vista del paciente. Yo estoy convencido de que la mayor parte de los endocrinólogos se quedarían sorprendidos de ver cuál es la visión de la diabetes, por ejemplo, desde el punto de vista de los pacientes.
Y aquí tenía yo, este es del vídeo, por ejemplo, de paliativos. Este es todos los pacientes que hacían los vídeos murieron porque era ya muerto, era de paliativos. Y les voy a poner un vídeo de 1 minuto, si quiere, porque esto no quiere ahora. A ver, sí, salgo para acá. Yo creo que es una gran oportunidad el que todo paciente que esté enfermo sepa que está enfermo. Por favor, que ningún docente profesional, y menos aún si es a causa de algún familiar, prohíba a la persona saber que está enferma. Desde mi punto de vista, yo creo que sería lo peor que le puede pasar, porque la persona ignoraría, como bien he dicho, lo que tiene y no disfrutaría de lo que realmente le queda por venir. Y lo que le queda por venir es la misma vida, pero vivir la vida ya no como antes, es cierto, pero la va a vivir con más plenitud, la va a vivir con más alegría, la va a vivir con más profundidad. ¿Por qué? Porque va a aprender a valorar más ese instante de vida que está pasando que cualquier otra persona. Yo al menos así es como llevo viviendo este año. Así es como llevo viviendo este año. O sea, esto es uno de los 100 videoclips de la experiencia de los pacientes con paliativos o con diabetes o con reproducción asistida, etcétera, etcétera, ¿no? Así que pensamos que estos módulos de DIPEX y algunos videoclips seleccionados pueden ser instrumentos idóneos para entrenar en la escucha de los pacientes, en la elaboración de capacidades de escucha, de empatía, de comprensión del hecho de enfermar y de sentirse enfermo. Y bueno, esto es lo que yo quería contarles. Luego podemos discutir un poquito más y le dejo a doña María.